En esta entrega, nos sumergiremos en un fascinante viaje a través del tiempo, explorando las razones por las cuales vivir en la Edad Media podría no ser tan idílico como algunas leyendas sugieren y ciertamente tú, como un ciudadano moderno, jamás vas a querer vivir allí a pesar de que en algún momento pudiste haber soñado en ir a una época similar y ser un caballero como seguramente has visto en series de televisión famosas o incluso ser un jinete dragones, pero créeme, no querrás ir allá. Si disfrutas de descubrir las peculiaridades de épocas pasadas, este video es para ti. Exploraremos 45 datos curiosos por los cuales te darás cuenta de que vivir en la Edad Media sería la peor tortura que podrías imaginar y si quieres saberlas todas, quédate hasta el final, pero antes de sumergirnos en los aspectos menos conocidos de la Edad Media, recuerda suscribirte, darle like y dejarnos tus comentarios. Comencemos. 1. Higiene y saneamiento, el desafío de mantenerse limpio. En la Edad Media, la higiene personal era un reto constante que dejaba su marca en la salud y el bienestar de la población. La carencia de instalaciones sanitarias modernas y la escasez de agua corriente convertían el simple acto de mantenerse limpio en una tarea ardua. La ausencia de baños como los conocemos hoy en día hacía que las personas dependieran de métodos más rudimentarios, como el uso de tinas portátiles o baños públicos compartidos. La falta de acceso a agua limpia también contribuía a la propagación de enfermedades y afectaba la calidad de vida de manera significativa. Profundicemos en cómo esta realidad impactaba no solo en la apariencia personal, sino también en la salud general de la población medieval. 2. Medicina medieval, tratamientos poco convencionales. La medicina medieval, carente de los avances científicos de la época moderna, se sumergía en prácticas que hoy nos parecerían inusuales o incluso peligrosas. Desde la sangría hasta el uso de amuletos y pociones, los tratamientos eran guiados más por creencias culturales y religiosas que por el conocimiento médico fundamentado. Profundicemos en estas prácticas poco convencionales, explorando cómo la falta de comprensión científica y las limitaciones en la disponibilidad de recursos médicos influían en la forma en que la sociedad medieval enfrentaba enfermedades y lesiones. 3. Condiciones de vivienda, castillos fríos y sin privacidad. Aunque los castillos evocan imágenes de grandeza y romance, la realidad de vivir en uno en la Edad Media era muy diferente. Las condiciones de vida en estos imponentes edificios estaban lejos de ser idílicas. La falta de comodidades modernas como calefacción central y sistemas de plomería convertía los castillos en lugares fríos e incómodos. Además, la privacidad era prácticamente inexistente, ya que múltiples generaciones y sirvientes compartían los espacios limitados. Profundicemos en cómo estas condiciones afectaban la vida cotidiana de los habitantes de los castillos, desde la incomodidad física hasta las dinámicas sociales particulares de estos entornos. 4. Rigidez social, estamentos y desigualdades. La sociedad medieval estaba fuertemente estructurada en estamentos, categorías sociales que determinaban la posición y los derechos de una persona. Esta rigidez social limitaba significativamente la movilidad y las oportunidades para la mayoría de la población. Profundicemos en cómo estos estamentos, como la nobleza, el clero y los siervos, generaban desigualdades profundas. Analicemos cómo las oportunidades educativas, laborales y sociales estaban predeterminadas por el estamento al que uno pertenecía, influyendo en la calidad de vida y las perspectivas de futuro. 5. Inseguridad alimentaria, hambrunas y dietas limitadas. La inseguridad alimentaria era una amenaza omnipresente en la Edad Media. Las hambrunas periódicas afectaban a comunidades enteras, dejando a la población vulnerable a la malnutrición y enfermedades relacionadas con la falta de alimentos. Profundicemos en cómo estas hambrunas eran eventos recurrentes, a menudo desencadenados por condiciones climáticas adversas o conflictos. Examinemos también cómo las dietas limitadas, marcadas por la escasez de alimentos y la falta de variedad, contribuían a problemas de salud generalizados. En este contexto, exploraremos las consecuencias de la inseguridad alimentaria en la vida diaria de las personas medievales y su capacidad para prosperar en un entorno tan desafiante. 6. Justicia medieval, métodos crueles y falta de derechos. La justicia en la Edad Media se regía por métodos crueles y una alarmante falta de derechos para los acusados. Los tribunales medievales a menudo se centraban en castigos físicos extremos, como la tortura, con la creencia de que el dolor extremo revelaría la verdad. Profundizando en los sistemas legales de la época, encontramos una clara falta de salvaguardias legales que protegieran los derechos individuales.
Los acusados enfrentaban pruebas a menudo arbitrarias y sus derechos legales eran escasos. Este ambiente judicial contribuía a la injusticia y a menudo resultaba en condenas sin un proceso adecuado. 7. Supersticiones y creencias, la influencia de lo sobrenatural. La Edad Media estaba saturada de supersticiones y creencias arraigadas en lo sobrenatural. Estos elementos influían en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la toma de decisiones hasta la percepción del mundo natural. La falta de comprensión científica llevaba a explicaciones basadas en lo místico, creando un terreno fértil para el miedo y la manipulación. Exploraremos cómo estas creencias, a menudo basadas en mitos y leyendas, afectaban la mentalidad colectiva y contribuían a un entorno cultural donde la razón y el pensamiento crítico tenían poco espacio. 8. Escasez de conocimiento, analfabetismo generalizado. La Edad Media experimentó una escasez generalizada de conocimiento, con altas tasas de analfabetismo que limitaban el acceso a la información. La falta de alfabetización no solo obstaculizaba la adquisición de conocimientos, sino que también perpetuaba la dependencia de fuentes externas de información. Analizaremos cómo este analfabetismo generalizado mantenía a la población en una posición de desventaja, sin la capacidad de cuestionar las circunstancias o buscar conocimiento de manera independiente. 9. Pestes y enfermedades, asoladoras de poblaciones. Las pestes y enfermedades, especialmente la infame peste negra, fueron devastadoras para las poblaciones medievales. Profundizaremos en cómo estas enfermedades asolaron comunidades enteras, creando un panorama de sufrimiento constante. La falta de comprensión sobre las causas y la propagación de estas enfermedades contribuía al temor generalizado y a menudo llevaba a medidas desesperadas, como la cuarentena y el aislamiento, que tenían consecuencias significativas en la vida cotidiana. 10. Papel de la mujer, limitaciones y estigmatización. La Edad Media fue testigo de limitaciones significativas impuestas a las mujeres en términos de derechos y oportunidades. Profundizaremos en cómo las expectativas sociales rígidas y las restricciones legales influían en la vida de las mujeres medievales. Desde la falta de acceso a la educación hasta las limitaciones en la participación en la esfera pública, exploraremos cómo estas barreras perpetuaban la desigualdad de género y estigmatizaban a las mujeres que desafiaban las normas establecidas. 11. Condición de la salud y cuidado médico precario. La salud en la Edad Media enfrentaba numerosos desafíos debido a la falta de comprensión sobre enfermedades y a la carencia de cuidado médico efectivo. Las prácticas médicas estaban fuertemente influenciadas por la creencia en teorías galénicas y humores que a menudo resultaban en tratamientos ineficaces o incluso perjudiciales. Las enfermedades infecciosas, como la peste, se propagaban sin control, llevando a pandemias devastadoras que diezmaban poblaciones enteras. La falta de medidas de higiene y saneamiento también contribuía a la propagación de enfermedades, creando un entorno donde la salud era frágil y las epidemias eran comunes. 12. Rigidez del sistema de castas y desigualdad social. La Edad Media estaba marcada por un sistema de castas rígido y una estratificación social que limitaba la movilidad y perpetuaba la desigualdad. Las oportunidades para mejorar la posición social eran escasas y el nacimiento determinaba en gran medida el destino de una persona. Los campesinos, en la base de la jerarquía, soportaban cargas impositivas significativas, mientras que la nobleza disfrutaba de privilegios y exenciones fiscales. Esta rigidez social no solo afectaba la movilidad económica, sino que también generaba tensiones sociales y contribuía a la percepción de que algunas personas estaban destinadas a ocupar roles específicos, perpetuando la desigualdad y la injusticia. 13. Escasez de recursos y condiciones de vida difíciles. Las condiciones de vida en la Edad Media eran difíciles debido a la escasez de recursos y la falta de avances tecnológicos que facilitaran la vida cotidiana. Las comunidades enfrentaban la falta de alimentos, ya que las técnicas agrícolas eran primitivas y las malas cosechas eran comunes. Las viviendas eran rudimentarias, construidas con materiales básicos y con poca consideración por la comodidad. Las limitadas opciones de calefacción y la falta de sistemas de suministro de agua efectivos contribuían a una existencia cotidiana marcada por la incomodidad y la lucha constante por la supervivencia. 14. Constante amenaza de conflictos armados. La Edad Media fue un periodo caracterizado por conflictos armados constantes, desde guerras feudales hasta invasiones y saqueos. Las comunidades vivían bajo la constante amenaza de la violencia, lo que generaba un clima de inseguridad y miedo.
Los conflictos no solo traían devastación directa a las comunidades, sino que también llevaban a la imposición de tributos y requisiciones, aumentando la carga sobre la población ya empobrecida. La falta de un sistema de seguridad eficiente significaba que las personas debían vivir con la constante preocupación de ataques y conflictos armados que podían desencadenarse en cualquier momento. 15. Falta de innovación tecnológica y estancamiento. La Edad Media experimentó un estancamiento significativo en términos de innovación tecnológica. La falta de avances en áreas clave como la agricultura y la producción tenía consecuencias directas en la economía y las condiciones de vida. La ausencia de inventos que mejoraran la eficiencia en la producción agrícola, por ejemplo, significaba que las comunidades dependían en gran medida de técnicas arcaicas que no podían satisfacer las crecientes demandas de una población en aumento. Este estancamiento tecnológico contribuía a una economía estancada y a la falta de mejoras significativas en la calidad de vida. 16. Riesgos de viaje y aislamiento regional. Los viajes en la Edad Media presentaban riesgos significativos, desde peligros naturales hasta amenazas de bandidos y ladrones. Las personas que se aventuraban fuera de sus comunidades enfrentaban peligros constantes, ya que las carreteras no estaban seguras y la protección contra robos o asaltos era limitada. Este ambiente de inseguridad desalentaba los viajes y contribuía al aislamiento regional. Las comunidades vivían de manera relativamente aislada, con interacciones limitadas con otras culturas y una falta de intercambio cultural que podría haber enriquecido sus vidas y perspectivas. 17. Inestabilidad política y ausencia de gobierno centralizado. La inestabilidad política era una característica común de la Edad Media, con la ausencia de gobiernos centralizados fuertes. La falta de autoridad centralizada contribuía a conflictos internos, luchas por el poder y una falta de cohesión en las políticas y leyes. Las regiones estaban gobernadas por señores feudales, cada uno con sus propios intereses y leyes, lo que generaba una falta de uniformidad en la administración de la justicia y en la aplicación de normas sociales. La ausencia de un gobierno eficiente también dificultaba la implementación de medidas para abordar los problemas sociales y económicos, perpetuando la inestabilidad. 18. Censura y limitación de la libertad de expresión. La libertad de expresión era limitada en la Edad Media, con censura activa sobre ideas que desafiaban las normas establecidas. Las autoridades religiosas y políticas ejercían control sobre la información y las expresiones que consideraban subversivas o heréticas. Este control activo sobre la libertad de expresión limitaba la diversidad de pensamiento y la capacidad de la sociedad para cuestionar las estructuras existentes. Las personas que expresaban opiniones divergentes a menudo enfrentaban represalias, generando un entorno donde la conformidad era más valorada que la libre expresión de ideas. 19. Dependencia de la agricultura y vulnerabilidad a las malas cosechas. La economía medieval estaba fuertemente vinculada a la agricultura, y las malas cosechas tenían consecuencias devastadoras. Las comunidades dependían en gran medida de la tierra para su sustento, y la falta de métodos agrícolas avanzados hacía que fueran vulnerables a las fluctuaciones en las condiciones climáticas. Las malas cosechas no solo resultaban en escasez de alimentos, sino que también llevaban a hambrunas generalizadas, aumentando la mortalidad y debilitando aún más la estabilidad económica y social. La dependencia extrema de la agricultura dejaba a las comunidades a merced de factores climáticos impredecibles, contribuyendo a un ciclo de pobreza y escasez. 20. Ausencia de derechos para grupos marginados. En la Edad Media, la ausencia de derechos para grupos marginados era una realidad palpable. Las minorías étnicas, las comunidades religiosas no dominantes y otras poblaciones marginadas enfrentaban discriminación sistemática. Las leyes y normas sociales a menudo perpetuaban la exclusión, generando un entorno donde ciertos grupos no tenían acceso a las mismas oportunidades y derechos que otros. La discriminación basada en la religión, la etnicidad o el estatus social estaba arraigada en las estructuras sociales y legales, limitando las perspectivas y la calidad de vida para aquellos que no pertenecían a la élite dominante. Este sistema de discriminación contribuía a la división y al antagonismo dentro de la sociedad, debilitando la cohesión social y perpetuando la desigualdad. 21. La Inquisición y la persecución religiosa. La Edad Media estuvo marcada por la presencia de la Inquisición, una institución encargada de perseguir y eliminar cualquier forma de herejía. Aquellos que eran acusados de desviarse de la ortodoxia religiosa enfrentaban juicios, torturas y, en muchos casos, la ejecución.
Este control sobre la espiritualidad y la creencia limitaba la libertad de conciencia y contribuía a la uniformidad religiosa impuesta por las autoridades. La persecución no solo afectaba a individuos, sino que también generaba un ambiente de temor que coartaba la expresión de ideas divergentes o la práctica de religiones no dominantes. 22. Falta de acceso a la educación. En la Edad Media, el acceso a la educación estaba restringido, especialmente para aquellos fuera de la nobleza o el clero. Las oportunidades de aprendizaje eran limitadas y la mayoría de la población no tenía acceso a la lectura y la escritura. La falta de educación contribuía a la perpetuación de la ignorancia y la dependencia de las autoridades para interpretar información. La ausencia de una base educativa amplia también dificultaba el avance en campos como la ciencia y la filosofía, contribuyendo al estancamiento intelectual de la época. 23. Ausencia de derechos para las mujeres. Las mujeres en la Edad Media enfrentaban una falta significativa de derechos y oportunidades. Estaban subordinadas a los hombres en todos los aspectos de la vida, desde el hogar hasta la esfera pública. Las mujeres no tenían acceso a la educación en la misma medida que los hombres y sus roles estaban limitados principalmente a funciones domésticas y de crianza. La falta de derechos legales y la discriminación de género perpetuaban la desigualdad y limitaban el potencial de las mujeres para contribuir plenamente a la sociedad. 24. Condiciones laborales precarias. Para la mayoría de la población en la Edad Media, las condiciones laborales eran duras y precarias. Los campesinos trabajaban largas jornadas en condiciones difíciles y gran parte de su producción se destinaba a los impuestos y tributos que debían pagar a los señores feudales. Los artesanos y trabajadores urbanos enfrentaban salarios bajos y jornadas extenuantes. La ausencia de regulaciones laborales significaba que no existían protecciones contra la explotación, y la falta de sindicatos o movimientos laborales significativos dejaba a los trabajadores con pocas opciones para mejorar sus condiciones. 25. Supersticiones y falta de conocimiento científico. La Edad Media estuvo marcada por la prevalencia de supersticiones y la falta de conocimiento científico. Las explicaciones para eventos naturales, enfermedades y fenómenos eran a menudo atribuidas a fuerzas sobrenaturales o castigos divinos. La falta de un método científico sólido y la desconfianza hacia la observación y la experimentación limitaban el progreso en la comprensión del mundo. Este ambiente de superstición contribuía a la propagación de mitos y creencias infundadas, perpetuando la ignorancia y obstaculizando el avance intelectual. 26. Restricciones en la movilidad social. La movilidad social en la Edad Media estaba severamente restringida. El sistema de castas y la estructura feudal aseguraban que la posición social de una persona estuviera determinada en gran medida por su nacimiento. Las oportunidades para ascender en la escala social eran mínimas y aquellos nacidos en la pobreza a menudo estaban condenados a permanecer en esa condición. La falta de meritocracia y la ausencia de oportunidades basadas en el mérito contribuían a la rigidez social y a la percepción de que el progreso personal estaba fuera del alcance de la mayoría de la población. 27. Falta de innovación en la arquitectura y urbanización. Aunque existían algunas ciudades importantes en la Edad Media, la arquitectura y la urbanización estaban lejos de alcanzar los estándares de comodidad y eficiencia de épocas posteriores. Las estructuras urbanas eran densas y carecían de infraestructura básica como alcantarillado y sistemas de agua potable. La planificación urbana no estaba bien desarrollada, lo que llevaba a calles estrechas y condiciones insalubres. La falta de innovación en la construcción también se reflejaba en la arquitectura de castillos y edificios que, si bien eran imponentes, carecían de las comodidades modernas. 28. Rigidez en las normas sociales. Las normas sociales en la Edad Media eran rígidas y estaban fuertemente arraigadas en la tradición y la religión. La desviación de estas normas podía resultar en ostracismo social o, en casos extremos, en persecución. La falta de tolerancia hacia la diversidad de opiniones y estilos de vida limitaba la libertad individual y reforzaba un conformismo estricto. Las personas que desafiaban las normas sociales establecidas a menudo enfrentaban represalias, lo que contribuía a la conformidad y a la falta de progresión en términos de derechos individuales. 29. Amenazas constantes de conflictos y guerras. La Edad Media fue testigo de frecuentes conflictos y guerras, desde guerras feudales hasta cruzadas y conflictos territoriales. La inestabilidad política y militar generaba un clima de constante amenaza y peligro. Las comunidades vivían bajo la sombra de la guerra, lo que resultaba en la destrucción de tierras,
la pérdida de vidas y la inseguridad generalizada. La falta de un sistema internacional estable y la prevalencia de conflictos armados contribuían a un entorno donde la paz y la estabilidad eran difíciles de lograr. 30. Dependencia de la agricultura. La economía medieval estaba fuertemente centrada en la agricultura, y la dependencia de este sector contribuía a la vulnerabilidad de las comunidades frente a las variaciones climáticas y las enfermedades de las cosechas. Las técnicas agrícolas eran primitivas y la falta de avances significativos limitaba la productividad. La escasez de alimentos era una amenaza constante y las hambrunas eran comunes. La falta de diversificación económica y la dependencia de la agricultura como principal medio de subsistencia dejaban a las comunidades vulnerables a factores externos que estaban más allá de su control. 31. Influencia desmedida de la religión en la política. La religión desempeñaba un papel desmedido en la política de la Edad Media. Las decisiones políticas y las leyes estaban fuertemente influenciadas por las autoridades religiosas y los líderes religiosos tenían un poder significativo sobre las estructuras de gobierno. Esto generaba una falta de separación entre la Iglesia y el Estado, lo que a menudo resultaba en políticas basadas en dogmas religiosos en lugar de consideraciones pragmáticas. La influencia desmedida de la religión en la política también llevaba a la intolerancia religiosa y a la persecución de aquellos que no seguían la fe dominante. 32. Vulnerabilidad a desastres naturales y cambios climáticos. La falta de tecnología avanzada y la dependencia de la agricultura dejaban a las comunidades en la Edad Media vulnerables a desastres naturales y cambios climáticos. Las inundaciones, sequías y otras catástrofes naturales tenían un impacto devastador en la producción de alimentos y en la estabilidad de las comunidades. La imposibilidad de prever y mitigar estos eventos contribuía a la inseguridad alimentaria y a la fragilidad de las condiciones de vida. 33. Escasez de fuentes de entretenimiento y cultura. A diferencia de las épocas más modernas, la Edad Media carecía de una variedad significativa de fuentes de entretenimiento y expresión cultural. Las opciones de entretenimiento eran limitadas y a menudo se centraban en celebraciones religiosas o eventos sociales locales. La falta de acceso a obras literarias, teatrales o artísticas significativas contribuía a una experiencia cultural empobrecida. La ausencia de medios de comunicación modernos también limitaba la difusión de ideas y la exposición a diferentes perspectivas, generando un entorno cultural más homogéneo y menos diverso. 31. La peste negra y sus devastadores efectos. Un evento que dejó una marca imborrable en la Edad Media fue la peste negra, una pandemia de proporciones catastróficas. A mediados del siglo XIV, la enfermedad, transmitida por pulgas infestadas en ratas, se propagó rápidamente, cobrándose la vida de millones de personas en Europa. La falta de comprensión sobre la naturaleza de la enfermedad y la ausencia de medidas efectivas de control llevaron a la rápida propagación del contagio. La peste negra dejó comunidades enteras diezmadas, generando miedo y desesperación. 32. La crueldad de los métodos de castigo. Los métodos de castigo en la Edad Media eran notoriamente crueles y brutales. La tortura era una práctica común en la persecución de criminales y las ejecuciones públicas eran eventos regulares. La falta de un sistema de justicia equitativo y humano contribuía a un clima de temor constante. La brutalidad de los castigos no solo buscaba castigar a los infractores, sino también servir como advertencia para disuadir a otros de cometer delitos. 33. La falta de higiene y las condiciones insalubres. La higiene personal y las condiciones sanitarias en la Edad Media eran precarias. La falta de conocimiento sobre prácticas básicas de higiene contribuía a la propagación de enfermedades. La ausencia de sistemas de eliminación de desechos adecuados en las ciudades llevaba a calles sucias y malolientes. La combinación de estas condiciones insalubres contribuía a la propagación de enfermedades y afectaba la calidad de vida de las personas. 34. La influencia excesiva de la Iglesia en la política. La Iglesia desempeñaba un papel dominante en la política de la Edad Media, y su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida. Las decisiones políticas y sociales estaban fuertemente influenciadas por la doctrina religiosa, y aquellos que desafiaban la autoridad de la Iglesia a menudo enfrentaban consecuencias severas. La falta de separación entre la Iglesia y el Estado generaba un ambiente en el que las instituciones religiosas tenían un poder desmedido sobre la población. 35. La escasez de avances médicos. Los conocimientos médicos en la Edad Media estaban limitados y a menudo se basaban en teorías obsoletas.
La falta de comprensión sobre la anatomía y la fisiología humana dificultaba la práctica de la medicina efectiva. Los tratamientos eran rudimentarios y la creencia en métodos como la sangría a menudo empeoraba las condiciones de los pacientes. La escasa innovación en el campo médico contribuía a altas tasas de mortalidad por enfermedades que hoy en día son tratables. 36. Desigualdad extrema en la distribución de la riqueza. La Edad Media estaba marcada por una desigualdad extrema en la distribución de la riqueza. La mayoría de las tierras y recursos estaban concentrados en manos de la nobleza y el clero, dejando a la población común en condiciones de pobreza. La falta de oportunidades para el progreso económico y social perpetuaba la brecha entre las clases, generando tensiones y conflictos constantes. 37. El miedo a lo desconocido. La falta de comprensión sobre fenómenos naturales y científicos contribuía al miedo generalizado a lo desconocido. Los eventos como eclipses solares, tormentas y enfermedades eran interpretados como castigos divinos o señales de eventos catastróficos. La ausencia de una explicación científica sólida generaba temor y supersticiones, contribuyendo a un ambiente de incertidumbre y ansiedad. 38. La rigidez en la moralidad y la sexualidad. Las normas morales en la Edad Media eran estrictas y regidas por la doctrina religiosa. La expresión de la sexualidad estaba sujeta a fuertes restricciones y cualquier desviación de las normas establecidas podía resultar en condena social. La falta de libertad individual en asuntos de moralidad y sexualidad limitaba la autonomía personal y generaba una sociedad caracterizada por la represión. 39. La carencia de sistemas de comunicación eficientes. La comunicación en la Edad Media enfrentaba numerosos desafíos. La falta de sistemas de transporte rápidos y eficientes limitaba la velocidad con la que la información podía propagarse. Las distancias geográficas y la falta de infraestructura de comunicación generaban aislamiento entre comunidades. La lentitud en la transmisión de noticias también dificultaba la coordinación de eventos importantes, contribuyendo a la fragmentación y desconexión entre regiones. 40. La falta de respeto por la diversidad cultural. La Edad Media estaba marcada por una falta de respeto y comprensión hacia la diversidad cultural. Las comunidades a menudo veían a aquellos que no compartían sus costumbres o creencias como extraños o incluso como enemigos. La falta de interacción y comprensión entre culturas contribuía a la intolerancia y la perpetuación de estereotipos perjudiciales. Aunque la Edad Media fue una época de grandes logros culturales y artísticos, también estuvo marcada por desafíos significativos que influyeron en la calidad de vida de la población. La superación de estas dificultades y la transición hacia épocas posteriores demostraron la capacidad de la humanidad para adaptarse y evolucionar en su búsqueda de progreso y bienestar. 41. Los desafíos en la educación y el acceso al conocimiento. La educación en la Edad Media estaba reservada principalmente para la nobleza y el clero, dejando a la mayoría de la población sin acceso a la instrucción formal. La falta de alfabetización y conocimientos básicos contribuía a la perpetuación de la ignorancia, limitando las oportunidades de avance y crecimiento personal. La escasez de bibliotecas y materiales educativos también obstaculizaba el acceso al conocimiento. 42. La vulnerabilidad ante desastres naturales. La falta de comprensión científica y tecnológica en la Edad Media dejaba a las comunidades vulnerables ante desastres naturales. Terremotos, inundaciones y otros eventos catastróficos tenían consecuencias devastadoras y la ausencia de medidas de prevención y respuesta eficientes aumentaba el impacto de tales tragedias. 43. El rol limitado de las mujeres. Las mujeres en la Edad Media enfrentaban roles socialmente prescritos y limitados. Las oportunidades educativas y profesionales eran escasas y las expectativas sociales restringían su participación en la vida pública. La falta de derechos y reconocimiento para las mujeres limitaba su capacidad para influir en los asuntos sociales y políticos. 44. La falta de innovación tecnológica. Aunque la Edad Media fue testigo de avances notables, la innovación tecnológica estaba limitada por la falta de recursos y conocimientos. La ausencia de incentivos para la experimentación y la investigación dificultaba el desarrollo de tecnologías que podrían haber mejorado la calidad de vida de la población. 45. La inestabilidad política y los conflictos constantes. La Edad Media estuvo marcada por la inestabilidad política y los conflictos constantes entre reinos y territorios. Las guerras y disputas territoriales generaban un clima de temor y ansiedad, afectando la vida cotidiana de la población.
La falta de un sistema de paz duradera contribuía a la inseguridad y la desconfianza entre comunidades. En conclusión, a medida que exploramos estos aspectos desafiantes de la Edad Media, es crucial recordar que la historia es un viaje de altibajos, de luces y sombras. Si bien esta época estuvo marcada por dificultades y limitaciones, también fue un periodo de creatividad, resiliencia y logros notables. La humanidad, a lo largo de la historia, ha demostrado una asombrosa capacidad para superar obstáculos, aprender de sus errores y evolucionar. Al reflexionar sobre la Edad Media, no solo recordamos los desafíos que enfrentaron quienes vivieron en ese tiempo, sino que también reconocemos la importancia de aprender de la historia para construir un futuro más equitativo, progresivo y compasivo. En nuestra búsqueda constante de conocimiento y mejora, podemos apreciar el progreso que hemos logrado y la promesa de un mañana que, con esfuerzo y colaboración, puede ser aún más brillante. Aquidog Historia agradece tu interés en explorar estos momentos cruciales del pasado. Si disfrutaste de este recorrido por la Edad Media, te invitamos a suscribirte, darle like al video y dejarnos tus comentarios. Acompáñanos en nuestro viaje a través de las páginas fascinantes de la historia.